Sí, sí se ve, doctor. Muy bien. Recording in progress. Bien. Buenas tardes. Vamos a desarrollar la clase de semiología del páncreas y de las vías biliares. Esta clase le correspondía al doctor Vega del Hospital Almenara. Por motivos personales, nos han delegado que nos encarguemos de la teoría. En un segundito vamos a arrancar. Bien, dentro de lo importante para abordar la evaluación del páncreas, tenemos que tener en cuenta que el páncreas es un órgano importante, retroperitoneal, es una glándula anexa al tubo digestivo, ¿no? Del punto de vista anatómico, recordar principalmente la cabeza, el cuerpo, que se localizan en el epigastrio, y la cola, la parte del hipocondrio izquierdo. Realmente, anatómica y funcionalmente, la parte más importante es la cabeza. Vamos a ver por cuestiones mecánicas y cuestiones eh, clínicas, ¿no? Se encuentra orientado hacia la segunda y primera y segunda vértebra lumbar. Además de eso, tiene aproximadamente un tamaño de 15 centímetros de longitud y un peso aproximadamente de 80 gramos. ¿No? Importante recordar que la cabeza está rodeada en la segunda porción del duodeno, donde desembocan los conductos excretores, principalmente el Wilson y el secundario el Santorino, ¿no? Además de eso, los conductos excretores pueden drenar junto con la vía biliar a nivel del duodeno o, digamos, por separado. Que ustedes se pueden dar cuenta, el principal conducto, el conducto de Wilson, puede drenar, digamos, en el duodeno junto con el conducto que viene de la vía biliar, el conducto colédoco. Esta, este desarrollo anatómico es muy importante porque cuando veamos que hay obstrucciones de origen biliar, por ejemplo, problemas de coledocolitiasis o tal vez complicaciones a nivel de la cabeza del páncreas, como por ejemplo el cáncer, vamos a ver que la vía biliar se va a ver afectada, ¿no? Y se va a producir un estado de colestasis, que significa la bilis no va a poder circular y por ende va a haber un retorno hacia las zonas de los canalículos biliares y posteriormente hacia el lecho venoso, provocando que el paciente adquiera una coloración amarillenta, ¿no? Ictericia o dolor, efectivamente, pero de origen obstructivo. Esa es la importancia de esta parte, ¿no? Miren ustedes cómo repercute de muchas formas la parte del conducto colédoco con la parte del conducto de Wilson, ¿no? A la altura de una estructura llamada ampolla de Vater, ¿no? Ampolla de Vater, aquí se encuentra el ámpula y donde también se encuentra el esfínter de Oddi, ¿no? En la encrucijada biliopancreática cobra un papel importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no solamente la vía biliar y pancreática va a verse obstruida por problemas netamente pancreáticos, sino por problemas también de la propia vía biliar y de la propia ampolla de Vater, ¿no? Recuerden ustedes que para colapsar la ampolla de Vater, abrir y cerrarla, se encuentra el esfínter de Oddi. Y muchas veces vamos a encontrar problemas a nivel del propio esfínter de Oddi, ¿no? Un tumor llamado ampuloma, que lo que va a provocar es el cierre de la ampolla de Vater. Dentro de la anamnesis va a ser importante tener en cuenta el grupo etario, ya que las principales causas de, por ejemplo, síndromes pancreáticos se van a deber en la primera y segunda infancia, la mucoviscidositis, ¿no? O también comúnmente denominado fibrosis quística, una enfermedad congénita hereditaria en la que los pacientes tienen una tendencia a tener unas secreciones de las glándulas como el páncreas más espesas de lo normal, más viscosas. ¿Eso que va a generar? Que esta viscosidad provoque obstrucción de los conductos biliares y los conductos pancreáticos. En el adulto, la pancreatitis aguda, ¿no? A propósito de lo que se nos viene, ¿no? El mes de diciembre, recordemos que hay dos fechas importantes, ¿no? Las fiestas navideñas y las fiestas de Año Nuevo. Y vamos a ver que dentro de las causas importantes del síndrome de pancreatitis aguda, tenemos nosotros a eh, la coledocolitiasis, que es una complicación de la litiasis vesicular y que muchas veces
desencadena problemas después de una ingesta rica de grasas, ¿no? Mientras que en las fiestas de Año Nuevo, principalmente el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Ambas son las principales causas de los cuadros de síndrome de pancreatitis aguda. Mientras que en los adultos mayores, ¿no? Principalmente por encima de los 60 años, vamos a ver que el cáncer de cabeza de páncreas es una de las causas más frecuentes. Y tenemos que entender que el cáncer de cabeza de páncreas, al ser el tumor más letal que existe, o sea, es el tumor de mayor crecimiento y mayor agresividad que hay en el cuerpo, muchas veces cuando hacemos el diagnóstico, el paciente generalmente ya tiene metástasis a distancia, es decir, ya hay otros órganos involucrados. El más común es el hígado. Y obviamente vamos a ver que por razones sobre todo de hábitos nocivos, consumo de alcohol, consumo de alimentos grasos, tabaco, entre otras cosas, hay una mayor predisposición en patología pancreática en el varón que en las pacientes femeninas, ¿no? Vamos a ver que los antecedentes de importancia, litiasis vesicular, por lo ya mencionado, alcoholismo también, traumatismos abdominales, ¿no? Hemos tenido casos en el hospital de pacientes que han recibido traumatismos abdominales, sobre todo por accidentes de tránsito, y en alguna oportunidad por el impacto de un balón durante un juego de fútbol. La fibrosis quística generalmente es hereditaria, ¿no? Casi siempre hay un familiar, el padre o la madre que tienen esta enfermedad. Hiperlipidemias, ¿por qué? Porque recordemos que una de las causas principales de la pancreatitis aguda es un nivel de triglicéridos por encima de 1000. El hiperparatiroidismo, ¿por qué, doctor? Porque la hipercalcemia, denominada por un calcio superior a los 10 miligramos por decilitro, también se asocia a síndromes de pancreatitis aguda. La parotiditis, sobre todo en niños. ¿Por qué, doctor? Por la primera causa de síndrome de pancreatitis aguda en niños es la infección por el virus de la papel. Es por eso también pues, la importancia de la vacunación. Y medicamentos. Realmente hay una lista importante de medicamentos que se asocian a pancreatitis aguda, ¿no? O a síndromes pancreáticos crónicos, pero vamos a ver que dentro de los principales se encuentran los antirretrovirales, que son los medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida, y los medicamentos quimioterápicos para el cáncer, especialmente las antraciclinas como la doxorubicina y la daunorubicina. El antecedente importante familiar, ¿no? ¿No? Hay cuadros como la fibrosis quística, que es un trastorno autosómico recesivo, y la pancreatitis crónica recidivante, que es un trastorno autosómico dominante, ¿no? ¿Cómo se expresa el síndrome de los síndromes pancreáticos? El principal es el dolor abdominal. El páncreas es un órgano sumamente inervado y cuyo dolor es muy exquisito y muy intenso. Diarrea. ¿Por qué, doctor? Porque recuerden ustedes que una de las funciones del páncreas es producir las enzimas pancreáticas, entre ellas la lipasa, ¿no? Que se va a encargar de digerir y metabolizar las grasas. De no haber un metabolismo adecuado de las grasas, se va a llevar a cabo un cuadro de malabsorción. O sea, que tuvieron una teoría sobre malabsorción y han visto que la causa o el síntoma principal es la diarrea. En el caso del síndrome de insuficiencia pancreática es esteatorrea. ¿Qué es eso, doctor? Presencia de grasas en las heces. ¿Cómo lo identifico? ¿Qué le pregunto al paciente? Si las heces pues flotan al momento que hace su evacuación, ¿no? Y además de eso son heces muy malolientes. Náusea y vómitos, también síntomas importantes. La ictericia, ya saben ustedes cuándo, cuando existe un proceso obstructivo como consecuencia de un crecimiento de la cabeza del páncreas, ¿no? Síntomas constitucionales, como toda enfermedad relacionada muchas veces a las neoplasias, el cáncer de cabeza de páncreas no es la excepción, teniendo en cuenta que el cáncer de cabeza de páncreas también va a provocar baja de peso. Y la hemorragia, ¿no? Teniendo en cuenta que actualmente no lo vemos mucho, pero hace años, los cuadros de síndrome de pancreatitis aguda cursaban con hemorragias después de la inflamación del páncreas, ¿no? Eso casi no se ve mucho ahora, ¿no? Inclusive, vamos a tener en cuenta que a nivel de la ampolla de Vater también vamos a tener cuadros tumorales que van a provocar sangrados, ¿no? Las características principales del dolor pancreático, la localización es un dolor generalmente epimesogástrico, ¿no? Tipo de dolor, generalmente el paciente lo refiere como dolor opresivo, ¿no? Muchas veces hasta punzante o lancinante, como si lo atravesaran con una lanza. Intensidad, suele ser muy intenso, generalmente sobrepasa los 7 sobre 10 en la escala de Leo. Irradiación, por su propia inervación, el paciente, y al ser un órgano retroperitoneal, va a indicar que el dolor se irradia hacia la espalda a través de los flancos, ¿no? Muchas veces se le consulta o se le plantea al paciente la posibilidad de que asimule una faja o un cinturón.
¿Qué alivia el dolor? Una postura antálgica, ¿no? La posición del maometano o flexión del tronco, muy parecida a la postura antálgica de la pericarditis aguda. ¿Qué aumenta el dolor? ¿No? Principalmente el consumo de alimentos grasos o alimentos en general. ¿Por qué, doctor? Recuerden ustedes que el dolor muchas veces es producido como consecuencia de la activación de las enzimas pancreáticas. ¿Por qué, doctor? Porque las enzimas son proteolíticas, como la quimiotripsina y la tripsina, son lipolíticas, como por ejemplo la lipasa, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma van a repercutir sobre las membranas celulares. Entonces, ¿qué estimula eso? La ingesta de alimentos. Entonces, ¿qué va a aumentar el dolor? La ingesta de alimentos, ¿sí? Aquí vemos nosotros las características del dolor, principalmente en el epigastrio, y de irradiación. Puede irradiarse hacia la zona de la parte anterior del tórax, hacia la zona del hipogastrio y fosa hacia la zona de la espalda, siguiendo el trayecto del flanco. Eso es característico, ¿de acuerdo? Vamos a ver nosotros que además de eso, el paciente puede presentar cambios en el color de la piel a nivel de la región periumbilical y a nivel de los flancos, ¿no? Además de eso, el paciente, dentro de los síntomas principales, presenta diarrea de características pastosas, muchas veces con restos alimentarios. ¿Por qué, doctor? Ya sabemos nosotros por la presencia de malabsorción y la presencia de esteatorrea y queratorrea, que es la presencia de, este, de grasas en las heces, ¿sí? Náuseas y vómitos, principalmente como mecanismo reflejo, como toda patología intraabdominal, y muchas veces como consecuencia de una compresión del antro, del píloro o del duodeno, ¿no? ¿Por qué, doctor? Porque recordemos nosotros que especialmente en el cáncer de cabeza de páncreas, la infiltración es por contigüidad. ¿Cómo por contigüidad, doctor? ¿Qué es al costado del páncreas, de la cabeza del páncreas? El duodeno. Entonces, no sería raro que los tumores de cabeza de páncreas infiltren el duodeno y por compresión extrínseca van a tener como consecuencia un cuadro de síndrome pilórico. ¿Qué es el síndrome pilórico, doctor? Vómitos postprandiales, ¿no? Aproximadamente 2 horas. Y la presencia de ictericia, ya sabemos nosotros por qué, por el efecto compresivo del crecimiento de la cabeza del páncreas a la vía biliar. Van a haber otros síntomas importantes, como la baja de peso ya mencionada, la anorexia, la astenia, ¿no? La fiebre, esto va a ser principalmente en cuadros agudos, ¿no? Como la pancreatitis aguda. Signos de deshidratación también, porque obviamente el paciente no va a comer y además de eso, la pancreatitis aguda sobre todo va a provocar un estado de hipercatabolismo en el cual el paciente no va a poder ingerir líquido y va a aumentar la presencia de drenaje del tercer espacio. Es decir, se va a perder el intravascular y va a haber menos flujo tisular. Y la presencia de shock. ¿Por qué shock, doctor? Porque vamos a ver nosotros que en la pancreatitis aguda existe compromiso del endotelio cuando estamos frente a una pancreatitis grave. ¿Cómo así, doctor? Bueno, las enzimas pancreáticas activadas, ¿no? A nivel del páncreas alcanzan la circulación sistémica provocando lesión a nivel del endotelio. ¿Qué trae como consecuencia eso, doctor? Vasodilatación. O sea, estamos frente a un shock de tipo distributivo. Y la hemorragia dependiendo de la gravedad del síndrome de pancreatitis aguda, como ya mencionaba. En el examen clínico, ¿qué cosa vamos a ver? Podemos encontrar una fase de deshidratación y más comúnmente una fase de dolor, dolor intenso. La ictericia, obviamente, pues hay más escoriaciones por el rascado, porque recordemos nosotros que un síntoma importante asociado a la ictericia es el prurito, ¿no? Hemorragia de la piel y tejido celular cutáneo, el signo de Halsted-Kullen y el signo de Grey Turner, que lo vamos a ver a continuación. Abovedamiento en el epigastrio, importantísimo, la tromboflebitis migratoria, el signo de Trousseau. ¿Qué es eso, doctor? Lo que sucede, jóvenes, es que en el caso del cáncer de cabeza de páncreas, si ustedes recuerdan su curso de patología, las células del páncreas son de tipo glandular, ¿no? ¿Por qué? Porque producen enzimas y producen hormonas. Entonces, el cáncer que aparece sobre un tejido como ese se llama adenocarcinoma. Y por alguna razón, las células o los tumores que cursan con células glandulares como los adenocarcinomas pueden provocar la producción de un péptido muy similar químicamente al factor activador tisular. ¿Qué es eso, doctor? Aquel que activa la vía extrínseca de la coagulación, provocando la formación de trombosis. Pero como estamos frente a un cáncer, esto es perpetuo.
es permanente. Entonces, el paciente cursa con tromboflebitis migratoria. ¿Qué significa? Aparece trombosis en un punto del cuerpo, desaparece y aparece en otro, desaparece y aparece en otro. Hace muchos años se consideraba este signo patognomónico del cáncer de cabeza de páncreas. Actualmente no, por lo que les acabo de explicar. El signo de Trousseau ya no es característico, no es patognomónico del cáncer de cabeza de páncreas, sino puede ser encontrado en cualquier otro tipo de cáncer glandular, ¿no? Doctor, el cáncer de estómago es adenocarcinoma. El de próstata, adenocarcinoma. De colon, doctor, adenocarcinoma. Vesícula, adenocarcinoma. Entonces, casi la mayoría de tumores que son del tipo adenocarcinoma pueden cursar con trombosis. Eso es el signo de Gray-Turner, ¿no? Presencia de equimosis a nivel de los flancos, en los casos de pancreatitis hemorrágica, y el signo de Cullen, que es una equimosis periumbilical, ¿no? Como les comentaba a mi grupo de práctica, el último caso de pancreatitis en el cual yo he podido observar estos signos ha sido hace aproximadamente 10 años. ¿No? No es muy frecuente ya que las pancreatitis hemorrágicas no suelen verse actualmente. Dentro del examen clínico, obviamente por su condición de órgano retroperitoneal, no vamos a poder palpar normalmente el páncreas, salvo que tengamos casos muy puntuales, ¿no? Cuando el páncreas se inflama en una pancreatitis aguda, vamos a encontrar el páncreas edematizado, hinchado. Podríamos palparlo posiblemente. Pero ¿qué es lo más común cuando estamos frente a un pseudoquiste pancreático? ¿Qué es eso, doctor? Es una complicación que aparece a la cuarta semana después de una pancreatitis aguda. ¿Por qué se llama pseudoquiste? Porque no tiene una membrana. Es una colección de líquido delimitada por peritoneo, por el duodeno, por el propio páncreas, ¿no? Y es consecuencia de una pancreatitis aguda, ¿no? Recordemos importante, 4 semanas posterior. Neoplasias, obviamente, al ser una tumoración, vamos a poder palpar. Y además de eso, vamos a poder palpar los ganglios. ¿No? Recuerden ustedes el ganglio de Virchow, ¿no? No hay contractura en la pared del abdomen, generalmente. Y el signo de Courvoisier-Terrier, ¿no? Es una vesícula palpable, no dolorosa. ¿Qué significa eso, doctor? Por alguna razón la vesícula se torna endurecida, ¿no? Y puede ser palpable, ¿no? Nosotros recordemos que palpamos la vesícula cuando, por ejemplo, tenemos un crecimiento importante o cuando, por ejemplo, tenemos casos de colecistitis. El signo de Courvoisier-Terrier es la presencia de una vesícula palpable no dolorosa, que esto sí, casi siempre es característico de las neoplasias malignas de cabeza de páncreas, ¿no? ¿Qué es importante, doctor? Ya que no puedo palpar el páncreas, pero podré palpar algunos puntos dolorosos, por supuesto, ¿no? El signo de Desjardins, ¿no? Es un signo en el cual se traza una línea imaginaria entre el ombligo y la axila del lado derecho, y aproximadamente de 6 a 7 centímetros por encima de esa línea se encuentra el punto de Desjardins. ¿Qué es eso, doctor? Ahí se ubica la cabeza del páncreas. Otro punto es el punto de Orlovsky, ¿no? Trazamos dos líneas diagonales desde las espinas ilíacas, ¿no? Anteroinferiores hacia la zona del acromio a nivel del hombro, y de la intersección trazo una línea horizontal hacia el lado derecho. En ese pequeño ángulo formado por esas tres líneas se encuentra el punto de Orlovsky, que me indica también la presencia de la cabeza del páncreas, ¿sí? Muy bien. Además de eso, el signo de Mallet-Buy, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Por debajo de la costilla, a nivel izquierdo, y en la línea umbilical axilar izquierda, en decúbito lateral derecho, puede palparse, ¿no? La cabeza, o mejor dicho, se estimula parte de la cabeza y el cuerpo del páncreas. ¿De acuerdo? Muy bien. Dentro de la percusión, salvo que tengamos un cuadro ascítico como consecuencia de un síndrome de pancreatitis aguda, vamos a poder percutir matriz desplazable. Pero generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando existe un síndrome de pancreatitis aguda, vamos a tener que el resto del peritoneo responde de forma negativa, paralizándose, ¿no? ¿Qué va a producir eso? Ilio regional. Si ustedes han llevado su clase de síndrome de obstrucción intestinal, han visto que el síndrome de obstrucción intestinal provoca un cuadro de ilio mecánico u obstructivo. En este caso, el ilio no es mecánico, es funcional. ¿Por qué? Es un ilio paralítico como consecuencia de la activación y la inflamación de las enzimas pancreáticas. Además de eso, en los cuadros de pancreatitis aguda, sobre todo, vamos a encontrar derrame pleural, sobre todo izquierdo, ¿no? Y en algunos casos vamos a poder ocultar un soplo a nivel del hipocondrio izquierdo, ¿no? Se llama el signo de Severo.
¿Cuáles son los síndromes pancreáticos más frecuentes? Una parte del síndrome de pancreatitis aguda tenemos el síndrome doloroso abdominal, ¿de acuerdo? Dentro de los síndromes compresivos, pues el síndrome de Courvoisier-Terrier, el síndrome pilórico, más alejadamente el síndrome de hipertensión portal. ¿Por qué, doctor? Bueno, porque podría darse el caso de que tengamos un pseudoquiste sumamente grande que pudiese comprimir la vena porta o que se presente un cuadro de trombosis denominado por el síndrome de Trousseau. Síndrome tumoral por el tumor de cabeza de páncreas. Un síndrome ictérico de tipo obstructivo, ya sabemos nosotros por qué. El síndrome de insuficiencia pancreática exocrina, ¿no? El síndrome de insuficiencia pancreática tiene una triada. El paciente suele ser diabético por disminución de la presencia de islotes de Langerhans, la presencia de esteatorrea, presencia de grasa en las heces, y la presencia de calcificaciones a nivel pancreático. Esto puede determinarse tanto por la presencia de unos rayos X como de una ecografía abdominal, pero mejor aún con una tomografía de abdomen. El síndrome de Soling-Ellison no es una cosa que lo que denominamos el gastrinoma. ¿Qué es eso, doctor? Es la presencia de tumor productor de gastrina, porque la gastrina es una hormona que favorece la producción de ácido. Doctor, ¿y cuál es su localización más frecuente? ¿No? Si bien es cierto, doctor, gastrinoma, deberíamos pensar que el tumor es de estómago, su localización habitualmente no es en estómago. ¿No? La primera localización actualmente es el duodeno y la segunda causa es el nivel pancreático. Ya, muy bien. Vamos a ver nosotros que para complementar nuestros síntomas pancreáticos vamos a tener en cuenta pruebas de evaluación funcional como el prueba de la secreción-excreción, la prueba de la secretina, sobre todo para saber si hay una adecuada función del páncreas, ¿no? O sea, dentro de la insuficiencia pancreática. Para lo que es enzimas pancreáticas en los cuadros de síndromes de pancreatitis aguda, amilasa y lipasa principalmente, y lo hemos conversado con los grupos de práctica, que conforman el tercer componente para hacer el diagnóstico de un síndrome de pancreatitis aguda. ¿No? El primero es el dolor típico y el segundo es un examen de imagen. Algunos exámenes adicionales que van a permitir complementar el diagnóstico, por ejemplo, un examen de rayos X de abdomen simple cuando estemos frente a la sospecha de un ilio paralítico, tal vez por pancreatitis aguda, una radiografía de intestino contrastada, sobre todo cuando sospechemos de repente también de ilio o obstrucción intestinal, una ecografía abdominal. Si bien es cierto, yo les acabo de explicar que las calcificaciones pueden observarse en una ecografía abdominal, no es el examen de elección para observar páncreas, por si acaso. ¿Por qué, doctor? Insisto, porque el páncreas es un órgano retroperitoneal. No vamos a observarlo. ¿Cuáles son los exámenes ideales? La tomografía abdominal, aquí faltó agregar con contraste. Una tomografía sin contraste probablemente no nos ayude mucho, solamente nos va a verificar la anatomía del corazón, del páncreas, perdón. Pero si nosotros tenemos un síndrome de pancreatitis aguda, un pseudoquiste, un cáncer de cabeza de páncreas, nosotros vamos a tener que utilizar un examen contrastado, tanto tomografía como resonancia. ¿En qué casos vamos a utilizar la exploración quirúrgica? Cuando tengamos duda diagnóstica o cuando queramos hacer algún tipo de drenaje o biopsia. Por ejemplo, en el caso del pseudoquiste pancreático. Hay pseudoquistes que pueden ser gigantes y obviamente por su condición de gigantes, pues vamos a tener nosotros efectos compresivos mecánicos. Esta es una ecografía en la que se puede observar el páncreas hiperecogénico, esas líneas blancas, generalmente cuando hay edema en una pancreatitis aguda. Miren ustedes, este es el páncreas, esto es el páncreas y esto es el pseudoquiste pancreático, ¿no? Porque miren ustedes, un quiste tiene una membrana delgadita, aquí no observamos eso, es una membrana gruesa, de forma irregular, y realmente no es una pared propiamente, sino es la respuesta de los órganos que se encuentran alrededor. Esta es una resonancia magnética para poder evaluar el páncreas. Aquí se encuentra esto que está en rojito, es el páncreas, ¿no? Este es un examen anatomopatológico macroscópico donde se puede ver no solamente edema pancreático, sino de la grasa peripancreática, ¿no? La escala de Baltasar en la tomografía nos va a indicar que existe edema de la grasa peripancreática en los cuadros de pancreatitis aguda y aquí nosotros lo podemos ver en un estudio macroscópico, ¿no? Recordemos nosotros también que dentro de la histología del páncreas normalmente observamos los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos que conforman la parte exocrina del páncreas.
Aquí tenemos nuevamente la presencia de los acinos pancreáticos, ¿de acuerdo? Digamos que son los que producen las enzimas que se liberan en forma de zimógenos, ¿no? Y la presencia de los islotes de Langerhans con sus cuatro tipos de células, alfa, beta, ¿no? Delta y las células P, ¿no? Las que producen la somatostatina. Este es un hallazgo macroscópico de una pancreatitis hemorrágica. Como le vuelvo a repetir, hace muchos años que no se ven cuadros como estos, pero este es un hallazgo operatorio, ¿no? En el cual miren ustedes cómo el páncreas se ha licuado y además de eso, con gran presencia de coágulos, ¿no? Ese es el páncreas y observamos nosotros la presencia de una tumoración justamente en la cabeza. ¿Cuál es la localización más frecuente de los tumores de páncreas? Obviamente, 70 al 80% cabeza de páncreas. Muy bien. La segunda parte de la clase es la semiología de las vías biliares, ¿no? Recordemos nosotros que la vesícula se encuentra en la fosa vesicular en la cara inferior del hígado entre el lóbulo derecho y el lóbulo cuadrado. Aproximadamente mide de 7 a 10 centímetros de largo y 3 centímetros de diámetro, teniendo una capacidad de 30 centímetros cúbicos y de una forma piriforme. Tiene tres partes, el fondo, el cuerpo y el cuello, también llamado bacinete, por si acaso. El bacinete o cuello de la vesícula adquiere una importancia sumamente crítica, sobre todo para los cirujanos, ya que va a permitir delimitar en qué punto se realiza la extirpación de la vesícula en casos de cálculos vesiculares, ¿no? La vesícula se continúa con el conducto cístico, que se une con el conducto hepático común que viene del hígado, con el izquierdo y el derecho, para formar el conducto colédoco, ¿no? Este conducto colédoco desciende por detrás del bulbo duodenal, ¿no? Pasa a través de la cabeza del páncreas, tiene una porción intrapancreática, y desemboca en la segunda porción duodenal de la ampolla de Vater. Eso es importantísimo, jóvenes, porque esta localización intrapancreática es la que comentábamos hace un momento. Cuando existe una tumoración de cabeza de páncreas, esta porción intrapancreática se va a ver colapsada. Es por eso que aparece la ictericia verdínica en los casos de neoplasias de cabeza de páncreas. Y aquí se puede ver claramente, ¿no? Aquí se encuentra la vesícula biliar, este es el cuello, o llamado bacinete, el conducto cístico, los hepáticos comunes derecho e izquierdo, conducto hepático común, y el conducto colédoco, que tiene una porción intrapancreática para luego drenar junto con el conducto de Wilson a nivel de la ampolla de Vater. ¿De acuerdo? Aquí nuevamente para recordar la imagen que veíamos en las primeras diapositivas, la importancia que nosotros tenemos que tener en cuenta porque un cuadro obstructivo a nivel de la ampolla de Vater va a repercutir tanto a nivel pancreático como tanto a nivel a nivel biliar. Perdón. ¿Cuáles son los datos importantes dentro de la anamnesis que cobran importancia, ¿no? A nivel neonatal, ¿por qué una persona podría tornarse ictérica, ¿no? Por atresia de las vías biliares o ausencia de desarrollo, ¿no? Por, por la vía biliar que discurre, ¿no? Obviamente la bilis, ¿no? Cuyo pigmento bilirrubina es el que le va a dar la coloración a las heces y a la orina. Si yo tengo una obstrucción de las vías biliares, lo que voy a tener es una ictericia obstructiva verdínica, según ustedes han podido ver en sus clases previas, y obviamente eso me va a poner a pensar por qué la presencia de ictericia, ¿no? Recuerden ustedes que la ictericia verdínica suele acompañarse de coluria y además de eso de hipocolia. Entonces, vamos a tener en cuenta y vamos a llegar a la conclusión que dependiendo del grupo etario vamos a tener diferentes causas. En la adolescencia y en los adultos, las causas más frecuentes, sobre todo de ictericia de tipo obstructiva, va a ser la litiasis vesicular. Mientras que en el adulto mayor, las neoplasias. ¿Qué neoplasias, doctor? Las neoplasias que comprometen justamente la encrucijada biliopancreática. Tenemos hasta 3 o 4 neoplasias importantes. La primera, la neoplasia de cabeza de páncreas, que ya hemos comentado. La segunda, la tumoración propiamente de la ampolla de Vater, llamada ampuloma. La tercera, neoplasia de la vía biliar, llamada colangiocarcinoma. Entonces, esas 3 neoplasias son las responsables de un cuadro obstructivo a nivel biliar. De todas maneras, tener en cuenta que la litiasis vesicular y la de colédoco, la coledocolitiasis, así como las neoplasias de vesícula, son relativamente más frecuentes en mujeres. ¿Por qué? Porque de alguna forma
en ciertos momentos, sobre todo en gestación, la progesterona es una hormona que, digamos, enlentece el flujo de la bilis, llamada colestasis. Y mientras más éstasis haya, existe una mayor precipitación, ¿no?, de las sales biliares a nivel de la vesícula, provocando los cálculos vesiculares. Vamos a tener en cuenta de todas maneras descartar enfermedades hemolíticas hereditarias. ¿Por qué? Porque igual el paciente se pone histérico. Enfermedades cardíacas, ¿no?, como la presencia de prótesis, porque también hay anemias hemolíticas angiopáticas, o por destrucción de los glóbulos rojos debido a el choque contra las válvulas protésicas. La tifoidea, importantísimo, ¿no? Doctor, una vez me preguntaron, doctor, ¿las colicistitis agudas son por cálculos en la vesícula? Y la respuesta es no, porque un cálculo no se forma en días. Una persona vive con sus cálculos, ¿no? De que haya un episodio de dolor o de cólico vesicular, eso es diferente. Pero cuando existe una enfermedad de litiasis vesicular, la colecistitis es crónica, a tal punto que la pared de la vesícula se engrosa y adquiere características inflamatorias crónicas, llamada colesterolosis. Cuando se produce una colecistitis aguda realmente, o sea, la verdadera colecistitis aguda, cuando existe tifoidea. ¿Ya? Puede haber inclusive perforación de la vesícula, ¿no?, la presencia de gota y la presencia de obesidad. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay obesidad existe lo que se llama esteatosis hepática no alcohólica, ¿no? Las enfermedades familiares como las hemolíticas. Y vamos a ver que los síntomas principales van a ser el dolor abdominal como consecuencia de la obstrucción de la vía biliar, tipo cólico generalmente, náusea y vómitos, ictericia, coluria e hipocolia, ¿no? Esto es lo que anteriormente en semiología le llamaban el síndrome coledociano. ¿Por qué? Porque cuando uno veía esa triada, podía determinar fácilmente que la obstrucción se encontraba en el conducto colédoco. Ah, doctor, pero ¿qué significa eso? Que la obstrucción del colédoco puede ser directa o indirecta, o extrínseca o intrínseca. ¿Extrínseca cuándo? Cuando es, por ejemplo, por un cáncer de cabeza de páncreas. ¿Intrínseca cuándo? Cuando estamos frente a un colangiocarcinoma, por ejemplo. Dispepsia, prurito por la presencia de bilirubinas, fiebre, ¿por qué, doctor? Porque recuerden ustedes que toda secreción, todo líquido, todo fluido se infecta cuando se posa, cuando se estanca. Y cuando tengo un estado de colestasis, en este caso, porque la bilis no circula, eso fácilmente se infecta provocando un cuadro llamado colangitis aguda. ¿De acuerdo? Colangitis aguda. Y la colangitis aguda tiene una triada clínica que ustedes les han explicado posiblemente en las clases prácticas, llamada la triada de Charcot. La presencia de dolor, ictericia y fiebre, en ese orden, así como manifestaciones generales. El dolor abdominal, localización principalmente en hipocondrio derecho, de tipo cólico por ser vísceras huecas tanto la vesícula como las vías biliares. Intensidad, suele ser intenso por encima de 7/10. Y radiación, cuando existe dolor por una coledocolitiasis, principalmente el dolor se irradia hacia la espalda del lado derecho. No es como la pancreatitis, que se va hacia ambos flancos, sino la coledocolitiasis va hacia el lado derecho. ¿Qué factores lo desencadenan? Cuando estamos frente a un origen vesicular, obviamente que ustedes ya saben que es la presencia de alimentos grasos, cuya estimulación a través de la colecitoquinina va a hacer que se contraiga la vesícula. ¿De acuerdo? Factores que lo alivian, obviamente, pues medicamentos antiespasmódicos, ¿no? Que van a provocar, pues, la calma del dolor de tipo visceral. Esta es la característica del dolor vesicular en hipocondrio derecho, irradiación hacia la zona dorsal del mismo lado y hacia la espalda, ¿no?, del lado derecho, ¿no? En algunas oportunidades vamos nosotros a encontrar, sobre todo cuando hay coledocolitiasis, irradiación hacia ambos lados, principalmente hacia el lado derecho, por eso está en mayor color, ¿de acuerdo? Pero en algunas oportunidades el paciente va a referir inclusive dolor hacia la parte izquierda, por si acaso, ¿no? Vamos a ver nosotros que aparte del dolor, el síntoma ictericia va a estar acompañado de coluria e hipocolia. Eso nos va a dar
la característica importante de la ictericia, sobre todo verdínica. Verdínica. Doctor, ¿y podríamos observar una ictericia rubínica? Por supuesto, cuando tengamos compromiso del hígado. Y ya hemos dicho nosotros que, por ejemplo, el cáncer de cabeza de páncreas, así como el colangiocarcinoma, pueden provocar metástasis o compromiso tumoral a nivel del hígado. Entonces el paciente en ese momento tendrá pues una ictericia de tipo rubínica. Hay una ictericia que comúnmente también se describe en la literatura, que de repente no lo han visto, no, no lo han visto ustedes tal vez en la práctica, pero se describe, es la ictericia melánica. ¿Por qué es la ictericia melánica? Es la ictericia también llamada negruzca u oscura. Ocurre como la consecuencia del metabolismo de la bilirrubina. El prurito, importante, ¿cuándo qué? Cuando hay obstrucción crónica de la vía biliar, ¿no? Y de elevación de los pigmentos biliares. Vamos a ver nosotros que principalmente la ictericia tiene una distribución cefalocaudal. O sea, ¿qué significa, doctor? Antes que yo vea ictérica las manos, el tronco, lo primero que yo voy a ver ictérico es las escleras, ¿no? Y generalmente, ¿cuánto de bilirrubina tiene que haber? Aproximadamente 2 miligramos por decilitro para que la ictericia se haga manifiesta a nivel de las escleras. Otros síntomas adicionales, como por ejemplo la dispepsia, acompañada de distensión abdominal, eructos y flatulencia, la presencia de fiebre, ya hemos indicado por qué, sobre todo cuando existe infección de las vías biliares, bastante cuidado. Y algo adicional, ¿no? La literatura no solamente les informa sobre la triada de Charcot, sino sobre la pentada de Reynolds. ¿Qué es eso, doctor? Reynolds se escribe, Reynolds. A la triada de Charcot, que es por colangitis aguda, le vamos a agregar la presencia de un síndrome confusional, ¿no? Y la presencia de shock. ¿Por qué, doctor? Porque la colangitis es una infección mortal, que requiere un drenaje de la vía biliar o una liberación de la obstrucción de la vía biliar en las primeras 24 horas de haber hecho el diagnóstico. Porque si eso no se hace, el paciente desarrolla una condición llamada sepsis y puede tener complicaciones mortales. Y dependiendo si estoy frente a un cuadro tumoral más insidioso, más progresivo, de más tiempo, tendremos pues hiporesia, anorexia y sobre todo baja de peso, ¿no? Normalmente recordemos que la vesícula no se palpa y obviamente tampoco las vías biliares. Vamos a ver nosotros que en la inspección tenemos una fase dolorosa, ¿no? Ictericia dependiendo si existe o no obstrucción de la vía biliar, pues correcciones por rascado, sobre todo cuando el paciente se encuentra ictérico por la presencia de bilirrubina, signos de deshidratación y sobre todo cuando estemos frente a cuadros tumorales como el colangiocarcinoma, el ampuloma, vamos a encontrar nosotros desnutrición y caquexia. A nivel de la palpación, vamos a encontrar nosotros en la vesícula palpable, ¿no? El signo de Murphy positivo, clínico y ecográfico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el signo de Murphy, doctor? Es cuando yo presiono el punto de Murphy que se encuentre a la altura del reborde costal con la línea medio clavicular, que hago que el paciente, por aquí lo han puesto, acá está, el paciente tome aire. Cuando el paciente toma aire, el tórax se insufla, el diafragma baja con todo y vesícula, y el explorador va a palpar en ese punto. ¿Cuál es la respuesta? Eso muchas veces falla el alumno en su examen práctico. ¿Cuál es la respuesta para yo decir que es un signo de Murphy positivo? El paciente detiene la inspiración y además una fase dolorosa. Pero es la interrupción de la inspiración la respuesta positiva del signo de Murphy. Y el signo de Courvoisier-Terray, ya saben ustedes, es una vesícula que yo puedo palpar endurecida, pero que no provoca dolor. Si yo tengo un cuadro como ese y encima tengo ictericia, pensar bastante, por favor, en neoplasias de cabeza de páncreas. ¿Cuáles son los síndromes principales, no? El síndrome doloroso abdominal, sobre todo en cólicos vesiculares. Síndrome itérico obstructivo, cuando estemos frente a una coledocolitiasis o una colangitis aguda. Síndrome tumoral, cuando el responsable puede ser un colangiocarcinoma o un tumor de Klatskin. ¿Por qué es el tumor de Klatskin? Es el colangiocarcinoma, es el tumor del colédoco, pero en sus porciones superiores, a nivel del hepático común. Ahí se ubica el tumor de Klatskin. O sea, vamos a verlo por acá. Aquí. En esta porción donde se encuentra el puntero, ahí se encuentra el tumor de Klatskin, ¿no? Lo cual lo hace muy peligroso porque no es quirúrgico. Tendría el cirujano que rebuscar en el hígado para poder extirpar el tumor. Eso es lo peligroso del tumor de Klatskin. Bien.
Además de eso, cólico biliar, causa sumamente frecuente de atención en urgencias y emergencias. ¿Cuál es la pregunta clave? Aparte de que el dolor es hipocondrio derecho, recuerden ustedes la ingesta de alimentos grasos. Hay pacientes que saben que tienen litiasis vesicular o al menos lo sospechan. ¿Por qué? Porque han tenido dolores repetitivos y pues toda la familia ha sido operada por vesícula, el papá, la mamá, los hermanos, los abuelos, y el dolor se desencadena por el consumo de un alimento rico en grasa. ¿No? Doctor, si el paciente no sabe, es bien difícil que el paciente no sepa qué alimentos contienen grasa, pero siempre es bueno hacer la pregunta directa, chicos. ¿Qué he comido? Pollo a la brasa, ¿he comido de repente pues una hamburguesa, ¿he comido algún alimento rico en aceite como el arroz chaufa, el bróster, qué sé yo, ¿no? La colecistitis aguda, dolor abdominal en hipocondrio derecho acompañado de fiebre y elevación de leucocitos. Vuelvo a insistir, la verdadera colecistitis aguda se observa en salmonelosis o en tifoidea. Lo que nosotros observamos en cuadros vesiculares es una colecistitis crónica calculosa reagudizada. O sea, es un episodio de cólico vesicular porque este paciente va a ser una enfermedad repetitiva episódica, pero en esta última oportunidad ya hay fiebre. ¿Y eso qué indica? Que si el paciente tiene una colecistitis aguda debe ser sometido a una cirugía de emergencia porque si no la vesícula se perfora y va a aparecer un cuadro de peritonitis o abdomen agudo. La tríada de Charcot que hemos mencionado en ese orden, por favor, jóvenes, ¿ya? Dolor, fiebre e ictericia. No es lo mismo dolor, fiebre, ictericia que fiebre, dolor o fiebre, ictericia y dolor, ¿no? O fiebre, dolor e ictericia. Eso se ve una hepatitis aguda. ¿Por qué? ¿Por qué fiebre primero, doctor? Porque es una infección, sobre todo viral en la hepatitis, por virus de la hepatitis A. ¿Cuáles son signos de síndrome de destrucción crónica? La ictericia, el prurito. El cambio de coloración de la piel, la ictericia melánica. Baja de peso, sobre todo en tumores como el ampuloma y el colangiocarcinoma. Y en algunas oportunidades ya casi ausencia de dolor abdominal. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los exámenes adicionales, los que figuran en la diapositiva que complementan el diagnóstico? De ellos voy a mencionar tres. El primero es lo que nosotros llamamos eh, la colangiografía intraoperatoria. Es un examen que actualmente ya no se hace mucho porque existe lo que es la CEPRE. ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, doctor? Es un examen de rayos X que se hacía a los pacientes que eran operados de vesícula. ¿Para qué? Para corroborar que no había una piedrita que hubiera salido a través del conducto colédoco durante el procedimiento quirúrgico. El segundo procedimiento es lo que llaman CEPRE, tal vez ustedes deben haber escuchado, que es una CEPRE, es una endoscopía que llega hasta el duodeno y hasta la vía biliar. ¿Con qué finalidad se hace? Para tomar biopsias de la ampolla de Vater o si se sospecha de la presencia de un cálculo en la vía biliar terminal para intentar extraerlo. Ecografía abdominal, bueno, siempre y cuando esté pensando yo de que estamos frente a una litiasis vesicular, es el examen más básico, más simple. ¿No? Ustedes están llevando diagnóstico por imágenes, recuerden que un cálculo vesicular, ¿no?, proyecta una sombra acústica posterior al lito, característico de un cálculo. La tomografía abdominal siempre y cuando yo sospeche neoplasias. Y actualmente, uno de los mejores exámenes de imagen es la resonancia magnética de vías biliares, lo que comúnmente ustedes deben haber escuchado o van a escuchar colangioresonancia magnética o colangioresonancia. ¿Qué es eso? Es una resonancia que reconstruye en tres dimensiones la vía biliar. ¿Cuándo, doctor? Cuando la ecografía no puede detectar la presencia de un cálculo o de una obstrucción de la vía biliar. Entonces, ¿qué hace la resonancia? Le toma imágenes y las reconstruye en tres dimensiones. ¿Ya? Ese es un examen de rayos X donde podemos observar, bueno, esto es lo que se llama la colecistografía, ¿no? Se toma una sustancia de contraste y se ve cómo se pinta la vesícula, ¿no? Aquí también observamos la presencia de una colecistografía oral, ¿no? Esto es lo que comúnmente llamamos una colangiografía transparieto-hepática, ¿no? Transparieto-hepática. Igualmente, ¿no? Aquí podemos observar la vesícula, los conductos hepáticos, el conducto colédoco. El cístico no se ve porque está detrás de la vesícula, ¿no? Lo mismo acá. Y vamos a observar, miren ustedes cómo se pinta el cístico, los conductos hepáticos comunes, el colédoco, y aquí el contraste se estrecha, ¿no? Está apuntando el puntero.
¿Qué puede haber ahí? Probablemente hay una piedrita. Aquí nosotros encontramos la vesícula, que es una víscera hueca. Y esto que se ve aquí blanco, que es hiperecogénico, es lo que se conoce como barro biliar. Aquí nosotros tenemos la vesícula y tenemos la presencia de litiasis. Aquí están las piedras. Uno, dos, tres, hasta tres litiasis observamos dentro de la vesícula. Y vamos a ver, además de eso, la vesícula engrosada. Eso es lo que se conoce como colesterolosis, ¿de acuerdo? No, generalmente es un hallazgo anatomopatológico, pero ese es el examen más simple, más básico para el hallazgo de cálculos en la vesícula, ¿no? Esta es una CEPRE, ¿no? O una examen para ver mediante endoscopía, ¿no? Que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, y vemos la presencia de cálculos que obstruyen la ampolla de Bata, ¿no? Muy bien, y aquí es el procedimiento por el cual, aquí están aquí están las piedritas, y lo que se hace es, se sacan las piedritas a través de la endoscopía, ¿no? Como estaba lleno de piedras, y al final logran liberar la región distal de la parte, bueno, eso es, aquí está el cálculo con la presencia de los litos. Hemos visto vesículas hasta con presencia de más de 200 cálculos, ¿no? Miren aquí, ustedes dirán, a grosso modo, pues ven la vesícula totalmente engrosada porque la vesícula tiene una pared delgada. Miren cuánto mide, aproximadamente 7 centímetros. Y en esos 7 centímetros, miren la cantidad de piedras que hay, ¿no? Y el tamaño, ¿no? Este es un cáncer de vesícula biliar que no es muy frecuente, ¿no? Ocupa aproximadamente el sexto o el séptimo lugar, ¿no? Ese es un carcinoma de la vía biliar, ¿ya? Es un hallazgo anatomopatológico. Y eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta?